Y ahora vamos a pasar al tercer tema, ya nuestra primera entrevista con Rosa Laura, periodista de Salud con Lupa. Como les comentaba, esta semana se hizo conocido el informe del congresista Alejandro Cabero, de la bancada de Avanza País, al que había sido encargado por parte de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales de determinar si es que la denuncia constitucional interpuesta por la fiscal de la Nación en contra del expresidente Manuel Merino de Lama, de Antero Flores Arauz Esparza, expresidente del Consejo de Ministros, y de César Rodríguez Limo en su condición de ministro del Interior durante el breve gobierno de Merino durante noviembre del 2020, se ameritaba por los delitos o los presuntos delitos de omisión del delito de homicidio, lesiones graves y lesiones leves. Esto en el marco del fallecimiento de Jordan Inti Sotelo Camargo y de Jack Bryan Pintado Sánchez. La investigación de Alejandro Cabero lo que ha hecho es entrevistar principalmente a los imputados, a representantes de la Policía Nacional del Perú, y ha concluido en este informe que se recomiende el archivo de esta denuncia constitucional contra Merino de Lama, contra Antero Flores Arauz y contra César Augusto Rodríguez Limo. Esto va a tener que ser debatido por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que debía reunirse el viernes, pero no hubo quórum porque, entre otros congresistas, el vocero de la bancada de Perú Libre, Valdemar Cerrón, estaba no habido en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y no estaban los 9 congresistas necesarios para que esta decisión pudiera votarse, y tendrá que esto verse seguramente durante la semana. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tendrá que aprobar el informe de Alejandro Cabero y recomendarle a la Comisión Permanente que apruebe el archivo de esta denuncia constitucional, lo cual a su vez iría al Pleno del Congreso, o en su defecto, si es que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales rechaza el informe de Alejandro Cabero, tendría que destinarse un nuevo congresista a hacer una nueva revisión de este caso y recomendar o el archivo o que se realice esta denuncia, que proceda a la denuncia constitucional. ¿Qué temas ha dejado de lado esta revisión de Alejandro Cabero de los hechos acaecidos en noviembre del año pasado? Lo vamos a conversar con Rosa Laura, periodista de Salud con Lupa, a la que le damos la bienvenida al Comité de Domingo. ¿Cómo estás, Rosa? Muy buenas noches y gracias por sumarte con nosotros a este programa. Buenas noches, Alejandra. Muchas gracias por permitirme participar. No, gracias a ti. Calculo que, como yo, has leído el informe y las conclusiones que podemos ir mostrando también en pantalla respecto a que, de acuerdo con el congresista Cabero, no existe evidencia que demuestre que hubo órdenes impartidas por parte de la Policía Nacional del Perú para actuar con fuerza excesiva, y que si es que han habido hechos violentos, señala el informe, hechos aislados. Esto coincide con la información que se ha tenido hasta el momento, incluyendo los medios probatorios que ha enviado el Ministerio Público a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y que debería haber tomado en cuenta el congresista para elaborar este informe. Claro, no, para nada. Es un informe realmente bastante muy mal hecho. Aparte de dejar de lado toda la evidencia que se ha recopilado tanto por medios periodísticos, por los propios manifestantes, por la fiscalía. Además de eso, creo que no ha podido ni interpretar las pericias balísticas correctamente. Además, da una conclusión que ya parece un veredicto, ¿no? Es como él ya ha dado el veredicto de que no son responsables cuando eso no está dentro de sus funciones, ¿no? Y las conclusiones, que bueno, se parafrasean entre ellas, creo que tiene 3 puntos importantes a rebatir, porque es culpa tanto a Merino, a Rodríguez, a Flores Arauz, pero también a los policías que participaron en las marchas, ¿no? Por ejemplo, una de estas conclusiones es que que no hay evidencia de violencia generalizada, ya que no está esto establecido en los planes operativos, ni hay evidencia de una orden directa. Pero, bueno, ya hemos visto que el mismo Mininter acepta que estos planes operativos, aparte de estar mal hechos y que algunos días no hubieron planes operativos, no hubo planes operativos, no se respetaron, se dieron órdenes en terreno que cambiaron la composición de los batallones. O sea, lo que está en el plano operativo no es lo que sucedió realmente.
Además, hay múltiple evidencia de que esto fue algo sistemático. Las organizaciones de derechos humanos han podido recoger a nivel nacional e internacional, han venido y han podido recoger más de 200 testimonios. De ellos, 78 sí están ya a un nivel de fiscalía, ¿no? Salen como denunciantes. Eh, y no solo por material, municiones prohibidas, ¿no? También estas lesiones graves se ha causado por material como perdigones de goma, gases lacrimógenos, que sí están permitidos de usar, pero que se usaron de una manera ilegal y que van contra el reglamento de la policía, ¿no? Se usó al cuerpo a una corta distancia. Usarlos de esa manera los vuelve también material letal, a pesar de no estar establecido así en su reglamento. Entonces hubo este uso ilegal, tanto de material prohibido como de material que sí se les permite usar, y ha sido generalizado. Por ejemplo, para graficarlo de una manera entendible, en Salud con Lupa hicimos un mapa donde se veía toda la zona de intervención policial y según el testimonio de los heridos, o sea, ha habido heridos a lo largo de la avenida Nicolás de Piérola en cada intersección donde estaban los batallones de policías. Fue algo generalizado todas esas noches de noviembre, ¿no? Eso por un lado. Claro, se señala en una de las conclusiones, y leo el informe, se ha determinado que las trágicas muertes de los jóvenes Jordan Inti Sotelo Camargo y Jack Bryan Pintado Sánchez fueron productos de heridas causadas por perdigones de plomo en diversas partes del cuerpo, según los certificados de función y necropsia. Sí, se señala que se ha determinado, según dado por las diligencias del Ministerio Público y las declaraciones de algunos testigos, que la Policía Nacional no usa ni tiene a su disposición perdigones de plomo y se ha determinado que diversos heridos presentan heridas productos de canicas de vidrio disparadas contra ellos, objetos que no son uso de la Policía Nacional del Perú. Este fundamento respecto a que la policía no utiliza este tipo de armamento y por lo tanto no puede ser responsable de las heridas. Entiendo que se contradice con informes de balística que ya se han realizado también anteriormente. Cuéntame un poquito más sobre eso. Sí, primero que no es la primera vez que la policía utiliza esta clase de municiones en protestas sociales. De hecho, la Defensoría del Pueblo y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ya ha registrado más de 80 muertes los últimos 10 años en conflictos sociales, y bastantes de ellas estaban causadas por material ilegal, incluso por balas, ¿no? Que es algo que no se debe usar con civiles. Y ellos tienen las pericias, o sea, está probado que la policía sí ha usado anteriormente esta clase de municiones. Además, claro, el informe dice que está probado que Inti y Brian fallecieron por esta clase de perdigones de plomo, pero no está probado que la policía los tenía porque no está en su reglamento, ¿no? Entonces, solamente tener en cuenta que como no se encontró en el almacén, el registro se hizo mucho después, entonces ellos no En pudieron una usar. verificación presencial del Ministerio Público, ¿no es cierto? Claro, ¿no? Eh, pero hay videos, hay testimonios que incluso, ¿no? Que de las personas que han recibido canicas de vidrio, que dicen que el policía les apuntó y les disparó, ellos vieron el momento del disparo. Incluso si no creen en estas versiones, hay un video, y le pongo como caso el de John Cordero, porque fue uno que documentamos bastante en IDL Reporteros también. Hay un video de unas cámaras de seguridad que obtuvimos, que se ve el momento preciso, toda la secuencia donde está la policía, está John Cordero, y él estaba en la primera línea. Cuando él les da la espalda, es donde él recibe el disparo. Aquí está la policía, aquí está John, y él recibe el disparo por la espalda. Hay un certificado médico que da cuenta de eso, que el disparo, el perdigón entra, se queda en la médula, por muchos meses no pudo caminar, incluso su diagnóstico era de que ya no iba a volver a caminar por el resto de su vida. Y hay una pericia balística que encuentra que este perdigón fue un perdigón de plomo de unos 0.8 milímetros, ¿no? Y en el video está claro, ahí no hay dudas. Aquí está la policía, aquí está John, él se voltea y le dispara. O sea, esa evidencia es algo que tampoco se ha tomado en cuenta, por ejemplo, y es algo que evidencia que la policía usó esto. Además, el perdigón que se encontró a Inti, que fue impactado también el mismo momento que John Cordero fue impactado, también fue un perdigón de plomo de 0.8 milímetros, o sea, la misma clase que impactó a John Cordero, ¿no? Que está grabado. Además, hay que tener en cuenta que no hubo, de todas las detenciones que hubo, no se incautó ningún arma hechiza, algún arma artesanal a los manifestantes, y de todas las grabaciones que se obtuvieron, en ninguna se ve a un manifestante con un arma de fuego, ¿verdad? No hay ninguna evidencia de que los manifestantes
hayan tenido ya sea un arma hechiza o material artesanal. Y incluso el mismo informe del Ministerio del Interior, de la Oficina de Integridad, dicen que al menos en el caso de Inti, el disparo sí salió de una escopeta de la policía. O sea, el mismo Ministerio del Interior lo aceptaba y ya lo ponía como una conclusión en el informe, y esto contradice totalmente al informe de Cabero. Claro, esto en base, entiendo, al hecho de que no se encontraban en el perdigón, la bala, digamos, entre comillas, rastros de que hubiera venido de un arma hechiza, porque dejaría un rastro distinto a una escopeta. Entiendo que es así. Claro, exactamente. Por eso se llega a la conclusión de que sí salió de la PNP, ¿no? Y ningún manifestante tuvo alguna clase de arma, y mucho menos una escopeta en esas marchas, ¿no? Y entonces el Este, informe, dime, sí, no, dime, dime. esto hace que, bueno, en el informe llega a la conclusión, dice, en consecuencia, los denunciados no podrían ser responsables al no existir nexos causales. O sea, como no se prueba que la policía haya disparado, y tampoco se prueba que ellos hayan tenido conocimiento de los hechos, entonces no pudieron tener responsabilidad. Pero el hecho de que ellos sí tenían conocimiento de los hechos también está probado, y hay bastante evidencia al respecto en la denuncia que hace la Fiscalía. Y ahí sí quisiera repasar, porque esto es muy claro, eh, de pasar los hechos, ¿no? De que pudo juntar la Fiscalía. Por ejemplo, las marchas comienzan el 9 de noviembre, el 10 de noviembre ya hay heridos, y el 11 de noviembre Merino se reúne con Carlos Villafuerte, un jefe de la policía. También se reúne ese mismo día con Jorge Lam, que es el comandante, que era el entonces comandante de la policía. Luego de esto, el 12 de noviembre, sucede el segundo día con más heridos y más brutalidad policial. Tanto así que organizaciones internacionales dan una alerta, piden al Estado que se respete el Estado de Derecho, que se respete la protesta pacífica. Sin embargo, al día siguiente, Antero visita a la sede policial de Lima junto con Gastón Rodríguez, y ahí también estaban los jefes policiales, y da un mensaje de apoyo a los policías, ¿no? Y ahí sí quiero citar lo que dice uno de los policías presentes en la fiscalía, Jorge Lam. Cuenta cuando le preguntan qué es lo que dijo, y él dice que Antero Flores les dijo que tanto él como el presidente Merino estaban con la policía, que no se les baje la moral por los ataques que venían sufriendo por la prensa, porque nosotros sabemos que están actuando correctamente. O sea, es claramente un aval a todas sus acciones. Y eso fue ya cuando se habían dado las canicas, y de hecho Gastón Rodríguez tenía conocimiento porque él hace una visita al hospital Almenara, y ahí le indican el caso de los heridos y las canicas, ¿no? E incluso el mismo 14 de noviembre en la mañana, Antero Flores Arauz tiene una reunión en su domicilio con Manuel Merino también, y otros ministros, ¿no? Entonces, también hay notas de inteligencia dirigidas a Merino, donde se les daba cuenta de lo que estaba sucediendo en las marchas. Y aún así, pasaron todos estos días y no dieron ninguna orden, no tomaron ninguna acción para que la violencia no escalara, o para evitar el trágico desenlace de los fallecidos. Claro, porque nuevamente lo que hay que recordar es que la denuncia del Ministerio Público es por omisión, ¿no? No es que ellos hayan activamente ordenado que vayan a haber muertos en las calles de Lima, sino que más bien ha habido una omisión de la obligación del presidente de la República, y el presidente del Consejo de Ministros y en general los funcionarios del Estado, de proteger el derecho a la vida, ¿no? Y proteger también el derecho a la protesta. Y quería citar a un párrafo del informe de Alejandro Cabero relacionado con este tema de qué tanto conocimiento y qué tanta participación tenía el expresidente Manuel Merino. Señala, abro comillas, resulta inevitable señalar que casi la totalidad de las declaraciones recibidas de imputados y testigos en el presente caso han coincidido en que tanto el presidente de la República como los ministros de Estado carecían de información oficial sobre lo que ocurría en el país al momento de asumir sus cargos,
mucho más aún sobre las acciones puntuales que realizaba la Policía Nacional del Perú para controlar las manifestaciones sociales que ocurrían. Se destacó también en repetidas declaraciones durante las audiencias públicas la preocupación que demostraron los imputados de este caso por informarse sobre la situación a pesar de la caótica situación y de su vocación de respeto por la vida, los derechos humanos y la integridad de los manifestantes y todo otro actor involucrado en las movilizaciones sociales. Y se señala además que en los consejos de ministros nunca se vio los temas de las protestas, ¿no? Lo cual resulta, creo que preocupante, ¿no? Que en un escenario de alta violencia en las calles, de ministros, ese tema nunca se haya visto. Claro, pero incluso así, ellos han tenido reuniones por separado, ¿no? Por ejemplo, Gastón Rodríguez con los mismos jefes de la policía, luego Antero en el despacho de Gastón Rodríguez con jefes de la policía, y luego Antero con Merino. O sea, han tenido una serie de reuniones todos estos días, al mismo tiempo que salían todas estas alertas a nivel internacional, de Amnistía Internacional, de la Comisión Interamericana, acá de la misma Defensoría del Pueblo. Es imposible que no les haya llegado esta información, es imposible que los jefes policiales en las reuniones que tenían como tema principal los operativos en las marchas no les hayan dicho cómo van a proceder, y ellos se han enterado de eso y aún así no han dicho nada los días sucesivos, ¿no? Entonces este informe en realidad está tergiversando los hechos, deja de lado mucha evidencia, solo ha citado a los culpables y principales implicados, y, y que un congresista, ¿no? Que un representante de los ciudadanos ponga esta clase de conclusiones, ¿no? Creo que es insostenible en un informe que debería ser oficial. No recoge la verdad, no recoge toda la evidencia que ha salido ya por parte de la Fiscalía, por medios, ¿no? Sí, Son y aquí conclusiones insostenibles. sí, mostrar un tuit de Ever Campo, constitucionalista que hemos entrevistado en comité de domingo anteriormente, que habla sobre cuál es la función de un informe como el que ha emitido el congresista Cabero, ¿no? Señala, lamentablemente se entiende muy mal cuál es el estándar que el Congreso debe adoptar en el marco de un antejuicio político, que es lo que está sucediendo. Su rol no es determinar si alguien es culpable o inocente de un delito, sino y únicamente determinar si hay un móvil político en una denuncia constitucional. Calificar pruebas, hacer análisis de tipificación de un presunto delito, hacer juicios de valor sobre el alcance de una norma no es su tarea. Su tarea es otra, es evitar que se utilice una denuncia constitucional para perseguir funcionarios con base en motivaciones espurias. Finalmente, no debemos olvidar que el antejuicio político no es un derecho, es una garantía, una prerrogativa con que cuentan los altos funcionarios señalados en el artículo 99 de la Constitución para ejercer sin presiones y de forma imparcial e independiente su trabajo. El de la garantía del antejuicio político, es decir, que la comisión permanente y luego el Congreso tengan que aprobar si es que proceden o no las denuncias constitucionales contra funcionarios hasta 5 años después de que hayan cumplido este rol. Lo que busca es proteger la función pública y no necesariamente proteger a las personas. Y por lo tanto, lo que vemos en este informe es que el congresista Alejandro Cabero ha creído que él es el fiscal, ¿no? Y por lo tanto, el determinado o el que tiene la responsabilidad de determinar si es que alguien es culpable o inocente. Como ya ha pedido la Defensoría del Pueblo, lo que debería proceder en este caso es que más bien se deje a la Fiscalía de la Nación continuar con las investigaciones que ya se han realizado y que estos hechos que nos cuentas, que nos comentas ahora, incluso los hechos que cita Alejandro Cabero en su informe, sean dilucidados en una investigación fiscal y que sea la Fiscalía de la Nación la que decida finalmente si corresponde acusar a Manuel Merino de Lama, a Antero Flores Arauz y a Gastón César Augusto Rodríguez Limo, y no un informe de un congresista. No sé Exactamente, ¿no? si quieres comentar algo para ir cerrando. Sí, sí, solo para finalizar, exactamente, ellos no deberían ser los jueces de la investigación y dar un veredicto cuando eso es labor de la fiscalía. Lo que deberían hacer es dejar más bien que la fiscalía realice, concluya la investigación, ¿no? Y llegue a una conclusión. Lo que parece querer hacer Cabero, ¿no? Es tratar de reescribir la historia a su gusto con sus intereses, ¿no? Y eso creo que no se debe dejar pasar, permitir.
Muchísimas gracias, Rosa Laura, acá periodista de Salud con Lupa. Aquí lo que importa es la verdad, ¿no? Que finalmente la decisión que se tome y las responsabilidades que se determinen a través de una investigación concienzuda, que busque finalmente que se esclarezcan los hechos de noviembre del 2020 y no simplemente que se tome una decisión política o de favorecer o de desfavorecer o de proteger o de no proteger a exfuncionarios del Estado. Muchísimas gracias. Gracias, Alejandra. Muchas gracias. Como les digo, ha sido la Defensoría del Pueblo también la que ha hecho un llamado a que el Congreso lo que haga es permitir que el Ministerio Público culmine con esta investigación, que creo que sería en beneficio de todos, saber efectivamente qué sucedió en las marchas de noviembre del 2020 y quiénes son los responsables de que tengamos que lamentar muertos en estas situaciones.